¿Alguna vez has consumido drogas? ¿Te has preguntado cómo funcionan dentro de tu cuerpo? El día de hoy mis compañeros Antonio Largo, Juan Felipe Cubides, Winner Castillo, Laura Parra, Camilo Coral, Isabela Blanco y yo, Nicole Benítez, les vamos a hablar de la PCP y la ketamina, que son dos sustancias de abuso. Para empezar, vamos a hablar de la fenciclidina, también conocida como PCP o polvo de ángel, que es un anestésico disociativo capaz de producir una gran variedad de efectos físicos y comportamentales y tiene un alto potencial de abuso y dependencia. Esta droga se creó inicialmente bajo el nombre de Cernil, como un anestésico general durante los 50, pero se dejó de usar en cirugías ya que presentaba efectos posanestésicos como delirio, disforia y agitación extrema. Esta droga puede ser consumida de diferentes maneras, ya sea por vía oral, intravenosa, fumada o inhalada. Cuando esta droga es fumada o inyectada por vía intravenosa, se demora de 2 a 5 minutos en tener efecto, y llega a su efecto máximo en aproximadamente 15 a 30 minutos. Por otro lado, al ser ingerida por vía oral, se demora menos de 30 minutos en producir efecto y llega a su máximo efecto en un lapso de 2 a 5 horas. Los consumidores de esta droga suelen mezclarla con otras sustancias de uso como el alcohol, la marihuana, la cocaína, el MDMA para modificar o potenciar sus efectos. Ahora bien, vamos a hablar del mecanismo de acción de esta droga. La PCP, también conocida como 1,1-fenilciclohexilpiperidina, actúa principalmente en el sistema nervioso central, estimulándolo y deprimiéndolo. Cuando una persona consume esta droga, esta tiene un efecto como antagonista no competitivo de los receptores NMDA. Eso significa que es una sustancia que impide la excitación de los receptores de glutamato. Además, bloquea también otros receptores como los canales iónicos de los receptores nicotínicos de la acetilcolina y es un agonista de los opioides. De esta forma, la actividad dependiente de acetilcolina se reduce y también aumenta la producción de aminas como la serotonina o la dopamina, de forma similar a lo que ocurre con el éxtasis o MDMA. Además, la fenilciclidina interviene en un amplio número de procesos intraneuronales. ¿Dónde actúa? En el sistema nervioso. Aunque no se tiene muy claro los mecanismos en cómo esta droga disociativa actúa para ejercer sus efectos, la investigación sugiere que funcionan, al menos parcialmente, al interrumpir temporalmente la comunicación entre los sistemas de neurotransmisores en todo el cerebro y la médula espinal, que regulan el estado de ánimo, la percepción sensorial, el sueño y el hambre, también la temperatura corporal, comportamiento sexual y el control muscular. Después de que la droga ha realizado este mecanismo, se van a producir diferentes efectos que pueden variar debido a las diferentes vías de administración, variaciones en la dosis y la posibilidad de consumirlo junto con otras sustancias de abuso. Los consumidores habituales de esta droga la consumen esperando sentir desconexión de la realidad, sensación de flotar, alegría, sensación de pensamiento claro y sensación de fuerza sobrehumana, que son algunos de los efectos esperados. Pero con el consumo de esta sustancia también pueden haber efectos secundarios como el entumecimiento corporal, mareos, babeo, habla incoherente, pérdida de la coordinación muscular y el equilibrio, sudoración profusa, nistagmus, miosis, taquicardia, alucinaciones, delirios, hipertensión arterial, agitación y comportamiento violento, náuseas y vómitos. Para poder tratar una intoxicación por PCP es importante apoyarse de una buena historia clínica que permita un diagnóstico certero, ya que comúnmente las intoxicaciones agudas por PCP son mal diagnosticadas porque se parecen mucho a episodios esquizofrénicos y pueden ser confundidos con otros problemas como intoxicación por cocaína, síndrome de serotonina, desórdenes de ansiedad, entre muchos otros. Es muy importante que pensemos en una posible intoxicación por PCP en personas con comportamiento errático o extraño, hipertensión y nistagmus. El consumo de esta droga puede ser confirmado mediante un examen de orina. Y al confirmar que el paciente está intoxicado y que hay una sobredosis, debemos tratarlo. Para tratarlo se ha visto que el lavado gástrico no tiene utilidad debido a la rápida absorción de la droga, pero se puede administrar carbón activado. Tampoco existe un antídoto o medidas para acelerar la eliminación, por lo que lo ideal en estos casos es realizar un tratamiento sintomático en el que se mantengan vigiladas las vías respiratorias y se mantenga la función de los órganos vitales.
Dentro de este tratamiento sintomático es común el uso de benzodiazepinas como el diazepam y lorazepam para controlar la agitación. En cuanto a la epidemiología, se conoce que han habido más de 75.538 visitas al departamento de emergencias debido a PCP en un año, según la Red de Advertencia de Abuso de Drogas. Se ha ido incrementando notoriamente su uso, en especial en combinación con otras drogas como marihuana, cocaína, analgésicos y ansiolíticos. La mayoría de las visitas al servicio de urgencias por PCP involucran a pacientes varones, 69%, el 45% eran pacientes de entre 25 y 34 años. Los pacientes que tenían entre 18 y 24 años y entre 35 y 44 años representaron el 19% de las visitas al departamento de emergencias cada uno. Según la Asociación de Estadounidenses del Centro de Control de Envenenamiento, se han reportado muertes. La morbilidad y mortalidad suelen estar asociadas con rabdomiólisis, insuficiencia renal, crisis hipertensivas, traumatismos accidentales y comportamiento autodestructivo. El resultado en los casos de toxicidad por PCP tiende a ser peor en los pacientes que presentan rabdomiólisis, insuficiencia renal, convulsiones, hipertermia, crisis hipertensiva, lesiones traumáticas. Además, la toxicidad crónica por PCP da como resultado déficits cognitivos y trastornos del estado de ánimo. Los pacientes pueden desarrollar impedimentos del habla y también sufrir disforia, depresión, ansiedad y psicosis. En cuanto al tratamiento, este empieza mediante el reconocimiento de que hay un consumo que ha generado dependencia, es decir, hay un problema en el cual hay que buscar apoyo. Sin embargo, actualmente no hay un medicamento que ayude a reducir el uso de PCP, por lo cual no podríamos bloquear sus efectos. Entonces, lo que es necesario es un programa de tratamiento en el cual se use técnicas de cambio de comportamiento, esto mediante una terapia conversacional y una inclusión de su círculo cercano para evitar la reincidencia. Ahora hablaremos de las consecuencias, y para hablar de ellas vamos a dividirlas en dos grupos. El primero, que son las crónicas, que resulta de cuando las personas usan PCP por periodos prolongados. Se afirma que tienen pérdida de la memoria, dificultad para hablar y pensar, depresión y pérdida de peso. Estos síntomas pueden persistir hasta un año después de dejar de usar PCP. También se han notificado trastornos emocionales, además de que la PCP tiene efectos sedantes y la interacción con depresores del sistema nervioso central. Por otro lado, tenemos serias consecuencias en cuanto al embarazo, pues este medicamento está clasificado como categoría X, es decir, está contraindicado en mujeres embarazadas. Puede llevar a bajo peso del bebé al nacer, daño cerebral, mal control muscular y síntomas de abstinencia. Ahora vamos a hablar de otra sustancia llamada ketamina. Esta es un fármaco derivado de la fenciclidina usado original y actualmente de manera clínica, principalmente como anestésico, pero también se ha descrito como sedante y analgésico. Además se usa en la medicina veterinaria. Después de los testimonios de alucinaciones de muchos pacientes que fueron anestesiados con este fármaco, se encontró que a dosis más bajas tiene efectos como alucinaciones y se ha usado como droga de abuso. Para este último fin, la principal población consumidora son adolescentes y adultos jóvenes, siendo usada en ambientes de fiesta y también en lugares tranquilos de manera espiritual, ya que por sus efectos algunos describen que la mente se separa del cuerpo. Ahora bien, en el mercado clandestino se puede encontrar en presentación líquida, incolora y polvo blanco. Esto permite múltiples vías de administración. Para la líquida se puede aplicar intramuscular, intravenosa o rectal, y el polvo se puede fumar o también esnifar. En el mercado clandestino se conoce como vitamina K o simplemente K, y su precio está alrededor de los 25.000 pesos colombianos el gramo, y junto a esta se suelen consumir más sustancias como cocaína o metanfetaminas, ya que sirven como... Para entender mejor, pasaremos a ver cuál es el mecanismo de acción de la ketamina. La ketamina tiene propiedades sedantes, hipnóticas, analgésicas y anestésicas. Va a producir una disociación electrofisiológica entre los sistemas límbico, que es el de las emociones, la memoria, el hambre y los instintos sexuales, y el sistema cortical, que es el de la actividad motora.
Esta disociación va a recibir el nombre de anestesia disociativa. La disociación se explica porque la ketamina tiene afinidad por terminaciones dopaminérgicas en el núcleo accumbens y por receptores NMDA, entre otros. La ketamina va a inhibir los receptores NMDA de los axones dopaminérgicos de la corteza prefrontal que normalmente potencian la liberación de dopamina, disminuyendo entonces la secreción de dopamina en la vía mesocortical. Por el contrario, en el núcleo accumbens, los receptores NMDA normalmente inhiben la liberación de dopamina. Al inhibirse dichos receptores, la ketamina estimula la liberación de dopamina e impide su recaptación. Entonces se estimula la liberación de dopamina en la vía mesolímbica. En pocas palabras, la ketamina estimula la liberación de dopamina en la vía mesolímbica al mismo tiempo que la bloquea en la vía mesocortical, todo mediante la unión a estos receptores similares pero con acciones contrarias según su localización en el encéfalo. Esto explica el efecto anestésico y analgésico sobre la función motora y los efectos alucinógenos de sensaciones placenteras y agradables. Ahora hablaremos de los efectos deseados en su consumo o aplicabilidad. Los efectos deseados que ocurrirán con dosis bajas de este fármaco son un sentimiento de tranquilidad. La persona va a sentir que flota y sale ligeramente de su cuerpo. La persona también va a sentir como que se le entumecen las extremidades. Y las personas también van a referir que sienten tener más imaginación. Ahora, los efectos deseados que ocurrirían con dosis superiores son los siguientes. Va a haber un efecto anestésico general. La persona también va a sufrir de alucinaciones. Luego va a haber una sensación como de subir y separarse de su cuerpo. Aquí muchos comparan la experiencia con la muerte, mientras que para unos es espiritual, otros la padecen con miedo. También van a experimentar movilidad disminuida, se la pasan sentados o acostados. No obstante, vamos a tener algunos efectos indeseados, como la bradicardia, la hipertensión, también va a haber una presencia de arritmias y se podrá percibir una depresión respiratoria leve. Puede ocurrir un laringoespasmo, puede ocurrir estridor en niños, que es un signo de emergencia, y en algunos casos van a ocurrir reacciones distónicas. Cuando una persona consume ketamina, se produce un efecto alucinógeno a tal punto que el consumidor se siente muy lejos de su cuerpo. Esta experiencia se llama entrar al agujero K. Se puede comparar con una experiencia cercana a la muerte, con sensaciones de salir y entrar del cuerpo. Cuando se está en este agujero es muy difícil moverse y los consumidores suelen decir que estas sensaciones son como encuentros espirituales significantes. Por esta razón, estas personas pueden tener una sobredosis buscando siempre sentir de nuevo esta conexión con el cuerpo. Una sobredosis se puede producir a partir de los 60 a 70 miligramos y a veces desde antes. Además de que nunca se puede saber la pureza de esta sustancia ya que suelen adulterarla con otras. El consumidor puede llegar a tal punto que no va a ser consciente del dolor, así que podría hacerse heridas muy graves sin darse cuenta. Entonces, ¿qué le pasa a una persona con sobredosis de ketamina? Pues esta ocasionará una neurotoxicidad que puede traer síntomas como lo son el nistagmus, la midriasis, alteraciones del habla, agitación, delirio, hipertonía muscular, rigidez, ansiedad y temblores. Además, estos efectos sobre el movimiento comportan una disminución de la coordinación y reacciones distónicas. También puede producir un aumento de la presión intracraneal e intraocular, convulsiones, coma, depresión respiratoria y apnea, además de complicarse con una posible neumonía por aspiración. Las manifestaciones cardiovasculares se caracterizan por la estimulación simpática, entonces van a aparecer palpitaciones, taquicardia e hipertensión arterial. Las muertes por sobredosis de ketamina sí han ocurrido, pero son muy raras, siendo la causa principal de esta el edema pulmonar masivo. La ketamina no tiene antídoto, por lo que las medidas a aplicar serán sintomáticas y de soporte general en caso necesario. Los pacientes en coma despiertan en pocas horas, aunque la sedación puede persistir durante 24 horas.
En caso de ansiedad o alucinaciones, será necesaria la sedación con benzodiazepinas y por la conducta psicótica se podría requerir el uso de haloperidol. Se debe mantener al paciente con monitorización cardíaca y por la depresión respiratoria se podría necesitar de una intubación endotraqueal. Ahora hablando de métodos de detección, no se puede encontrar la sustancia en análisis sistemáticos de drogas de abuso basadas en enzimo inmunoanálisis, conocidas como ELISA. Para poder detectarla usamos cromatografía de gases. Esta es una técnica que vuelve volátil los líquidos, por ello usamos sangre y orina. Puede detectar hasta 0.1 miligramo por mililitro de la sustancia. En dosis únicas, el tiempo máximo de detección es de 72 horas, mientras que en usuarios de consumo habitual puede tardar hasta 7 días en ser eliminadas. Desafortunadamente, el uso de ketamina trae consecuencias. El consumo de esta por largo tiempo produce una dependencia psicológica y física, además de que se produce una tolerancia y por esto el consumidor va a tender a aumentar la dosis para tener siempre el mismo efecto. Pueden haber efectos cerebrales irreversibles. Si la consumidora está en embarazo, se produce una hipertensión que por consiguiente va a generar una preeclampsia o una eclampsia. Como medicamento se determina que es de categoría B. Durante el parto está contraindicada porque puede producir toxicidad junto con una depresión neonatal, dosis dependiente irreversible en los recién nacidos. En los niños menores de 3 meses podría causar la muerte.